Hola, ¿qué tal? Soy Salman. Qué gusto volver a estar aquí contigo esta semana compartiendo un nuevo tema que le va a dar un poquito más de sabor y felicidad a tu vida. Recuerda suscribirte al canal, de arriba, compartirlo con tus amigos y comentarlo sobre este tema o cualquier otro que tú quieras ver en el canal. Hoy quiero hablar de un tema que realmente es muy interesante y es cómo predecir tu futuro. A todos nos seduce la idea de poder predecir el futuro, de saber qué va a pasar mañana. Tal vez muchos piensan en las cosas más obvias, como predecir el número de la lotería o tal vez cuál va a ser el resultado del partido de fútbol. Y evidentemente es una cosa que nos alegraría el momento. Hay una frase que me gusta mucho y dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y eso es muy cierto y aplica a todo nivel. Algunas personas lo llaman el secreto, la ley de atracción o simplemente enfoque en lo que deseas lograr. Y un poco más allá de la metafísica, de las creencias o de las ideologías filosóficas, hay una cosa que aplicada en neurociencia es muy cierta. Y es que cada vez que tú dices algo, te lo estás diciendo 5 veces. Te voy a explicar por qué. Cuando tú piensas en una palabra, en una frase, imaginémonos que te vas a decir algo frente al espejo. Positivo o negativo, no importa. Primero lo piensas y aparece una vez en tu cabecita. Luego se convierte en un impulso para que sea voz. Van 2 veces. Cuando sale se convierte en sonido. Van 3 veces. Luego lo escuchas porque tú estás hablando en voz alta. Van 4 veces. Y la 5ª vez que esa frase que tú dijiste te toca es cuando vuelve a entrar por tus oídos y llega nuevamente a tu cerebro. Cuando llega a tu cerebro, llega como una verdad, porque lo escucha de una fuente válida, de tu propia voz. Y el cerebro no acepta puntos medios, es una máquina perfectamente organizada para que funcione con unos y ceros. No acepta sarcasmos, no acepta puntos grises ni puntos medios. Si tú dices que mañana vas a tener un buen día, seguramente tendrás un día lleno de muy buenas posibilidades. No porque sea magia, sino porque vas a estar abierto a ver todas las posibilidades que en el panorama te presentan. Si por el contrario vas a decir que va a ser un pésimo día, todo el día vas a estar amargado porque vas a estar enfocado en una única cosa, la negatividad que tú mismo has puesto en ese día. Si tú crees que puedes, pero si tú no lo crees, también estás en lo cierto. No hay que ver para creer, hay que creer para primero ver las cosas. Si tú las crees acá, en tu cabeza, y las sientes, y en esa misma intención, las plasmas en palabras, las plasmas en tus planes y en la proyección de vida que tienes, vas a hacer una vida absolutamente diferente. Y todo lo que sueñas va a ser superado por la realidad, porque no solo lo vas a lograr, sino que lo vas a superar ampliamente. Lo más importante es que lo tengas claro en tu cabeza, en tu corazón y lo creas. Hay que creer para ver. Esa es la forma en la que tú vas a poder predecir tu futuro. No lo olvides nunca. Tú eres quien escribe tu propia historia. Recuerda suscribirte al canal, comentar este video y tal vez darle una mirada a los videos que ya tenemos. Algunos te van a poder ser útiles. Por lo pronto, me despido. Gracias por tu tiempo, por estar aquí cada semana y por compartir este video con todos tus amigos. Espero verte muy pronto en tu ciudad o aquí en este canal de YouTube. Recuerda, soy Salman y es un gusto estar contigo. Hasta pronto.